Hola, mi nombre es Juan Manuel Zuluaga, estoy en el grupo con Luis Arismendi, Daniel López y John Restrepo. ¿Qué es una variable estadística? Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y variar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores. Estas variables se pueden medir o observar. Las variables se les da un valor cuando se juntan con otras variables. También se puede decir que forman parte de una hipótesis o de una teoría. Hay diferentes tipos de variables, todas tienen diferentes características, pero lo más importante es destacar que estas son muy susceptibles a cambio y tienen unos, digamos que se pueden medir por medio de muchas, se pueden medir por medio de muchas herramientas. Eh, Eso es todo. ¿Qué características tiene una variable? Primero, las variables son observables y no imaginables. Las variables son cambiantes porque asumen diferentes valores, categorías y ubicación. Las variables son medibles cuantitativamente como cualitativamente. Cuarto, las variables tienen un referente conceptual porque examinan los conocimiento teórico de la realidad. Una de las características principales que tienen las variables están determinadas por un foco de estudio que es de la constante. Es decir, si tenemos a calificar la sangre como constante, sus variables pueden ser A, B o y AB. Pero a su vez, si cambiamos el foco de estudio, los mismos tipos de sangre, la constante está sujeta a las variables que serían positivo y negativo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los tipos de variables. En estadística se clasifican las variables en tres tipos, según su naturaleza, según su nivel de medición y según su relación. Según su naturaleza tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas, que se dividen en discretas y continuas. Según su nivel de medición tenemos las variables cualitativas que se dividen en nominal y ordinal y las cuantitativas que se dividen en razón e intervalo. Y según su relación se pueden clasificar como variables dependientes, independientes e intervinientes. Listo. La clasificación según su naturaleza. Las variables cualitativas indican características o atributos que representan cualidades y que se pueden clasificar. Sus valores o modalidades no pueden ser medidos en términos numéricos. Este tipo de variables se dividen en dos, en las dicotómicas y en las politómicas. Las variables cualitativas dicotómicas solamente tienen dos opciones de respuesta. Como ejemplo de esto tenemos hombre o mujer, solamente hay dos opciones de respuesta. Mientras que en las politómicas se tienen múltiples opciones de respuesta. Por ejemplo, cuando se pregunta por el estado civil, casado, soltero, viudo, hay múltiples opciones de respuesta. Y tenemos las variables cuantitativas, que son las que indican características o atributos que representan cantidades y requieren algún instrumento de medición. Estas se dividen en dos, discretas y continuas. Las discretas determinan cantidad en números enteros. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el número de empleados en una fábrica. Simplemente se puede decir que son 2, 3, 4 empleados, pero no se puede dividir, por ejemplo, 4.5, 5.5. Y las variables continuas son las que están entre dos valores, son posibles valores intermedios. Aquí sí podemos hablar de valores decimales o valores que están en medio de dos números. Como ejemplo de esto tenemos el peso, la velocidad, el volumen del agua, que se pueden medir con números decimales. La segunda clasificación la tenemos según su nivel de medición. En cuanto a las variables cualitativas, se pueden dividir en dos formas, la nominal y la ordinal. Las variables nominales miden la diferencia de cualidades de objetos, personas, características o atributos. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, cuando se pregunta sobre el sexo, el estado civil, la profesión, la etnia o la religión. Como podemos observar, aquí no existe ningún orden preestablecido, sino que las variables se pueden decir en cualquier orden. Mientras que en la ordinal, como su nombre lo indica, cuando los valores cualitativos que presenta una variable informan acerca de un orden o jerarquía según el grado que se encuentra en la característica. Como ejemplo de esto podemos ver puestos de un concurso, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, van en un orden descendente o ascendente. El nivel socioeconómico, estrato 1, estrato 2, estrato 3, o el nivel de estudio, bachiller, técnico, profesional, maestría, siempre van en un orden, una jerarquía. Y en cuanto a las variables cuantitativas, tenemos dos divisiones, están las de intervalo y las de razón. En las de intervalo tenemos que en esta escala se asigna el punto cero como una medida arbitraria y no implica ausencia de la característica que se está midiendo. Como ejemplo de esto tenemos el intervalo en una temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, grados, 36 grados, 37, 38, 36 es un intervalo.
De igual forma tenemos el intervalo de los grados Fahrenheit, que puede ir de 32 grados Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. Y tenemos por otro lado la razón, que toma un cero no arbitrario, un cero absoluto, que significa ausencia del atributo o la característica. Como ejemplo de esto tenemos la distancia, la altura, la masa, velocidad de un auto, tiempo de vuelo, ingresos familiares, etc. Y en el tercer nivel de clasificación tenemos las variables según su relación. Y se dividen en tres tipos: la independiente, la dependiente y la interviniente. En la independiente podemos decir que es la variable que causa. En este sentido, es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar otras variables. No depende de algo para estar allí, como es el caso del sexo de un sujeto. Actúa como factor condicionante de la variable dependiente. O sea, la variable independiente es la causa que va a condicionar este segundo tipo de variable, que es la variable dependiente, que sería el efecto. Y las variables dependientes son las variables principales que se están estudiando y de las que se requiere saber algunas características tales como causas, factores, pronósticos, frecuencia, etc. Usualmente es aquella que está inmersa en el objetivo general o en el título de una investigación. Aquella variable, estas variables en las cuales los cambios son el resultado del nivel o cantidad de variables independientes, la relación de causa y efecto. Y por último tenemos las variables intervinientes, que es aquella variable que se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero si se presenta y no se controla, puede distorsionar los resultados de la investigación. Y adicional a esto, puede intensificar o debilitar la relación aparente entre el problema y una posible causa. Para entender mejor esta clasificación de variables, tenemos un ejemplo, y el ejemplo dice así: tenemos una premisa que dice: el nivel de calidad del aprendizaje de las matemáticas por parte de un estudiante depende del grado de interés que tenga éste sobre esta asignatura. Entonces, a partir de este texto podemos deducir que la variable independiente es el grado de interés que tiene un estudiante sobre el tema. La variable dependiente es la calidad del aprendizaje en las matemáticas. Como podemos observar aquí, eh, la variable dependiente es la causa de la variable independiente, la variable dependiente es el efecto de la variable independiente, que es la causa. Y por último tenemos las variables intervinientes, que son esas distintas variables que pueden intervenir de una u otra forma en esta causa y efecto. En este caso tenemos pues múltiples variables intervinientes, como lo son el estado de ánimo de los estudiantes, las condiciones ambientales en donde reciben las clases, estrategias pedagógicas del docente, tiempo que le dedica a la práctica de ejercicios de matemáticas, tiempo de motivación, condiciones de estudio en casa, dominio de temas básicos adquiridos en cursos anteriores y muchas más variables que pueden afectar de una u otra forma eh, el efecto que produce la causa principal. Bueno, un buen día, espero se encuentren muy bien. Soy yo, Steven Restrepo. Voy a continuar acá ya con la última pregunta que se nos otorgó para realizar este video, esta exposición, la cual es cómo se operacionalizan las variables según su naturaleza y nivel. Bueno, tenemos que la operacionalización de las variables pues, es un paso crucial en el diseño de investigación, ya que implica definir y medir las variables que se están estudiando. La forma en que se operacionalizan las variables depende de su naturaleza y nivel de medición. Tenemos que la naturaleza de las variables, tenemos como naturaleza es las variables cualitativas y la otra naturaleza sería variables cuantitativas. En cuanto a su nivel de medición, tenemos que estas pueden ser nominal, de nivel ordinales, discretas y continuas. Es decir, serían variables cualitativas nominales, variables cualitativas ordinales y variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Esa sería la naturaleza y el nivel de medición que estas serían. Tenemos, tenemos A ver, que eso no me pasa. Bueno, entonces tenemos que las variables cualitativas nominales, pues estas variables representan categorías que no tienen un orden intrínseco, es decir, como ejemplo, que incluyen, por ejemplo, un género, un estado civil, un tipo de trabajo, entre otras cosas que se pueden aplicar en las cualitativas nominales. Eh, para operacionalizar estas variables, se puede como asignar un número o etiqueta a cada categoría. Como ejemplo sería como
sería asignarle el número 1 al género masculino y el número 2 al género femenino para categorizar, por ejemplo, en variable de género. Tenemos las variables cualitativas ordinales. Estas variables representan como categorías con un orden intrínseco, pero pues las diferencias entre las categorías no son pues necesariamente iguales. Es decir, a través de un ejemplo, como incluir el nivel educativo, primaria, secundaria, la universidad, o ya sería como un nivel de satisfacción, sería como el nivel bajo, nivel medio y alto. ¿Cierto? Estas variables cualitativas ordinales se le pueden asignar números a cada categoría y asegurar de que los números reflejen el orden de las categorías. Tenemos las variables cuantitativas discretas. Esas variables pues, representan las cantidades que se pueden contar y que tienen valores distintos y separados. Como ejemplo, sería como incluir el número de hijos eh, en una familia, o el número de veces que se realiza una actividad, o sea, es cuantificar. La operacionalización de esta pues implica simplemente como medir y contar los valores. No es como necesario asignar un número arbitrario, pues ya que estos valores son como naturalmente como discretos. Eh, Ya la última sería las variables cuantitativas continuas. Estas variables están representadas en cantidad que pueden tomar, la cantidad que puede tomar como el valor en un rango continuo. Un ejemplo sería como incluir la altura, el peso, la edad, entre otras. La operacionalización de estas variables, de las variables cuantitativas continuas, es necesario como medirlas con precisión, utilizando instrumentos adecuados para poder medirlos, para poder cuantificar estas variables, como serían las escalas, termómetros, entre otras cosas para poder medir. Estos datos pues, que son recopilados suelen ser obviamente números reales. Bueno, eso sería la operacionalización de las variables según su naturaleza y según el nivel que estas tienen. En este caso son cuatro niveles por las dos variables que se acaba de presentar. Como un análisis breve de todo este tema de las variables, tenemos que pues, obviamente las variables son sumamente importantes en la investigación. Son la columna vertebral de la investigación científica, porque las variables pues, facilitan la comunicación, facilitan la medición precisa, facilitan la interpretación de datos, facilitan la construcción del conocimiento. Todo esto. Es por eso que su importancia trasciende las fronteras de las disciplinas y contribuyen de manera significativa al avance del conocimiento y obviamente al progreso pues, que puede tener la sociedad. Ya a continuación le vamos a dejar la diapositiva de toda la bibliografía de cómo investigamos este tema de las variables. Bueno, esta ha sido toda la exposición que hemos realizado sobre este tema de las variables. Espero que tengan un resto de día muy bien, que la pasen bien hoy. Hasta luego, hasta la próxima, nos vemos.